Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con NextTV. Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo análisis, en este caso sobre el mercado, después de conocerse la noticia de que Pfizer y BioNTech pues han desarrollado su vacuna, su tratamiento contra el coronavirus al 90% de eficacia. Bueno, pues eso generó una gran volatilidad en los mercados y vamos a aprovechar precisamente esa circunstancia para conocer un poquito más sobre los datos de la vacuna y de las reacciones en los mercados y de las expectativas de lo que podremos observar durante las próximas semanas o incluso meses. Estamos hablando de periodos temporales que podríamos considerar de corto o incluso medio plazo y donde vemos ese cambio en los sentimientos de los inversores en el mercado y de las preferencias de inversión desde que conocimos la noticia ayer. Así que sin más dilación vamos a empezar con la presentación y vamos poco a poco desgranando esta gran noticia. Como podemos observar, ¿qué es realmente lo que sabemos sobre la vacuna del coronavirus? Pues es que estas dos compañías han anunciado que su candidata a vacuna contra el coronavirus ha mostrado resultados prometedores en la tercera fase del desarrollo de los ensayos clínicos. Como podemos ver, los datos clave de esta vacuna en concreto son los siguientes. Primero, que ha habido una muestra de 43.000 participantes a los que se les ha aplicado de manera confidencial pues o bien la propia vacuna para ver los resultados y el placebo lógicamente propio de este tipo de ensayos. A partir de ahí, lo que sí se conoce es que la vacuna consta de 2 dosis y que el 10% de los participantes que recibieron en este caso la vacuna contrajeron el virus. De ahí que el 90% de efectividad, el otro 90% consiguieron una efectividad contra la prevención del virus. A partir de ahí, en principio, las empresas planean producir hasta 50 millones de dosis este año y hasta 1.300 millones de dosis para el año 2021. En cuanto al dato concreto aquí en España, se espera que a través de la Unión Europea, que tiene prevista una compra de 200 millones de unidades, a España le corresponderían 20 y sabiendo que son 2 dosis por paciente, estamos hablando de una potencial distribución de la vacuna para 10 millones de personas, preferencialmente aquellas poblaciones de riesgo, gente mayor, niños pequeños y gente infectada o que haya estado en contacto directo con este tipo de pacientes y lógicamente para una distribución prácticamente de un 20-25% de la población de España, para empezar no está nada mal. En principio estas dos compañías lo primero que han hecho lógicamente es acudir al regulador médico, al regulador sanitario de Estados Unidos para obtener una aprobación de emergencia y empezar a distribuir la vacuna al menos en Estados Unidos. En la parte inferior tenéis el enlace de la noticia que publicamos ayer con estas novedades para tener un poquito más de información adicional a lo que vemos en esta diapositiva. A partir de ahí lo que sí se espera es que los inversores se presagien como mínimo un ligero, una recuperación hacia la normalidad, que podrá dilatarse más o menos en el tiempo, pero desde luego estos son los primeros pasos y muy necesarios para poder conseguirlo. Incluso si este desarrollo es lento, desde luego es un punto de partida importantísimo. A partir de ahí, pues, ¿qué es lo que sabemos? Que si bien los datos de la tercera etapa o de la tercera fase de desarrollo, que recordemos que hay 4 fases en un desarrollo de un fármaco o de una vacuna, es que hay obstáculos que deben superarse antes de que la vacuna pueda salvar al mundo, ¿no? A partir de ahí, el doctor Fauci de la compañía Moderna dice que podría tener resultados similares que se publicarían hacia finales de este mes, por lo tanto, más información positiva para los mercados, pero es que también sabemos que AstraZeneca, que colabora a través de la Universidad de Oxford en el desarrollo de su propia vacuna, ofrezca también resultados también muy prometedores de la vacuna que ellos están desarrollando en cuestión. ¿Y esto qué significa? Pues lógicamente que hay luz al final del túnel. Como se suele decir, la noche es mucho más oscura justo antes del amanecer y parece ser que podríamos empezar a ver los primeros
destellos de luz. La vacuna ofrece grandes esperanzas, y que de volver por completo a la normalidad, eso sería ya algo excepcional. Es muy poco probable que eso pueda suceder, pero desde luego que haya ya una vacuna al 90% de eficacia puede ser el punto de partida para otras que puedan replicar lógicamente los componentes de la vacuna, o que bueno, pues puedan ver los desarrollos de esta para lógicamente subirse al carro y que haya un abanico de posibilidades de vacuna más allá de solamente una, en este caso la de Pfizer, la de BioNTech. Los gobiernos intentarán inicialmente sobrevivir hasta que la vacuna y la vacunación se distribuya en amplio espectro. Por lo tanto, los gobiernos todavía tienen muchísimo trabajo por delante antes de que la vacuna pueda ser distribuida y que podamos ver esos efectos positivos en la ciudadanía, y además sabiendo que la vacuna, desde que se inyecta, hay un periodo de más de 30 días, prácticamente un mes, hasta que se empiezan a ver los efectos. Aún así debemos al proceso completo sumarle un mes más para ver realmente los resultados, sobre todo en el aspecto sanitario, para no colapsar, entre otras, las unidades de cuidados intensivos en los hospitales. Es cierto que a corto plazo todavía pueden significar más bloqueos, lógicamente para intentar contener la distribución del virus, ya que la situación es grave. De hecho, seguimos viendo datos intradiarios máximos y cifras récord de nuevos infectados y de fallecidos en determinados países, y en principio, sabiendo que el precio del dinero, es decir, los tipos de interés, deben mantenerse bajos, de lo contrario los gobiernos podrían incurrir en un elevado coste de la deuda. Por lo tanto, los bancos centrales también deberán arrimar el hombro y mantener los tipos de intereses bajos y una política dovish, incluso incrementando sus políticas de estímulos monetarios, para mantener la economía hasta que empecemos a ver los resultados de la implantación de estas vacunas, ya no solo estas, sino todas las que vengan, lógicamente, en los mercados. De hecho, en los gráficos que podemos ver a la derecha, lo vamos a poner en pantalla completa, la situación de la pandemia, concretamente en Estados Unidos, está peor que nunca. Tenemos el número de la media de datos de infectados semanal, la media de fallecidos semanal, la media de casos positivos diarios, como por ejemplo en el gráfico superior izquierdo, bueno, pues han alcanzado incluso cifras récord de más de 125.000 infectados en un solo día, y en el gráfico inferior izquierdo vemos la oscilación de los dos periodos que hemos visto, de la primera y de la segunda ola, de los ingresados y de los hospitalizados por coronavirus. A partir de ahí, ahora donde tendremos que poner el foco es precisamente en quiénes son los ganadores y los perdedores de que ya hayamos visto en este caso una vacuna 90% eficaz. Lógicamente los mercados, los inversores vuelvan a tener una política de inversión que podríamos denominar clásica, es decir, han vuelto a la vieja economía que han sido lógicamente los más impactados por la pandemia desde que empezó la fuerte caída a finales del mes de febrero, y se están recuperando poco a poco tras las noticias y con las noticias sobre las vacunas. Podemos ver a la derecha los activos tradicionales, el petróleo, los índices que no tienen alto sesgo tecnológico, y bueno, pues viejas economías con gran peso en turismo, en sector financiero o en sectores cíclicos como por ejemplo el energético. Mientras que por otro lado, en la parte izquierda podemos ver los grandes perdedores, que son primero la volatilidad. Lógicamente esa caída o ese incremento en los mercados financieros ha permitido al VIX retroceder incluso por debajo de niveles de los 25 puntos porcentuales, y bueno, pues todo aquello que no sea exótico, como podemos ver el oro, la plata y algunos pares de divisas con fuerte sesgo defensivo como el franco suizo, el yen japonés o el dólar estadounidense inclusive, pues lógicamente son mercados que están retrocediendo. Básicamente lo que tenemos es un retroceso de la inversión hacia activos de bajo rendimiento o de sesgo defensivo, y esto es una traducción literal básicamente de que los inversores vuelven a tener apetito por el riesgo en sectores tradicionales que pueden lógicamente recuperarse con la apertura de la economía, la vuelta a la actividad industrial, el poder realizar otras actividades como por ejemplo coger un vuelo por ocio, simplemente por irnos de vacaciones, y bueno, pues eso será un impacto muy positivo en el sector turístico, ya no solo en hoteles, sino en las compañías aéreas y en las empresas de reservas. A partir de ahí,
abriendo un poquito más la lupa, podemos ver que en cuanto a los ganadores tenemos a índices de la vieja economía y bueno, pues que pueden hacerlo en el medio largo plazo mucho mejor de lo que en principio los inversores anticipaban. Las materias primas, las previsiones, lógicamente si hay una mejora de la economía, se supone que hay una mejora de la demanda y el petróleo se podría haber beneficiado de eso y consolidar con mucho más fiabilidad los niveles de precio actuales. Y por supuesto, si hay una reactivación del sector industrial, habrá un nuevo incremento de emisiones de CO2 y aquellos países que excedan su capacidad de emisiones, pues acudirán al mercado secundario para comprar las titulizaciones de emisiones de CO2 para, lógicamente, poder hacer frente a esas necesidades. Y las divisas de mercados emergentes, el real brasileño, el peso mexicano, el rand sudafricano y el zloty polaco, que son de los capitales más tradicionales y que bueno, pues podría favorecer la inversión en ese tipo de economías. A partir de ahí, los perdedores, sector tecnológico, el KOSPI coreano y el Nasdaq son índices tremendamente tecnológicos, lógicamente, y bueno, pues podrían no tener tanto negocio durante este último trimestre, incluso inicios del año 2021, dada la reapertura de la economía hacia sectores más tradicionales. Y por supuesto, sesgo defensivo, materias primas, el oro y la plata, menor riesgo, mayores rendimientos a través de los bonos y una disminución que podría ser temporal, ya que los bancos centrales seguirán siendo extremos en sus decisiones, inicialmente dovish, que es decir, mantener tipos bajos o incluso alguno que pueda tomar decisiones de tipos negativos, aunque no está no sea muy probable que eso suceda, y que bueno, pues se mantengan su política de estímulos y de inyecciones de liquidez tal y como están programadas a día de hoy. Y por supuesto, otros perdedores, divisas refugio, el franco suizo y el yen japonés, como hemos visto en la diapositiva anterior, incluso el dólar estadounidense, que bueno, pues ha tenido un sesgo defensivo durante estas últimas semanas previas a las elecciones de Estados Unidos. En cuanto a abrir un poquito más la lupa, ya dentro de los selectivos, qué compañías son las que más ganan y las que más pierden, al menos lo que vimos solamente en la jornada de ayer, pues en cuanto a las ganadoras y el mercado americano, tenemos AMC Entertainment Holdings, que es la cadena de cines más grande del mundo. Eso permitiría, lógicamente, volver a ver una actividad de consumo más normalizada en los centros comerciales y en las grandes superficies. El grupo SSP, que es una empresa de catering que podría haber reactivado su actividad tras la vuelta a la actividad en la empresa en el entorno laboral, es decir, que haya menos teletrabajo que el que ha habido hasta entonces. El Rolls-Royce, que es una compañía que aparte de producir coches es productor de motores de aviación y que con la reactivación de los vuelos podría haber también un incremento en sus solicitudes y compras de motores de combustión. Park Hotels and Resorts, que es un REIT, que es lo que se conoce en España como una SOCIMI, que invierte en hoteles y resorts. Solamente ayer se revalorizó un 38%. Y Hawaiian Holdings, todo esto son compañías americanas, sabiendo que ayer lo único que teníamos abierto era el mercado americano. Hawaiian Holdings es una compañía aérea que presta servicios principalmente a Hawái, que es uno de los principales destinos turísticos de los ciudadanos de Estados Unidos. Y por otro lado, las perdedoras, tenemos por un lado a Relief Therapeutics, que es la compañía que está llevando a cabo una investigación sobre el medicamento Avictavir, que tiene como objetivo ayudar a pacientes gravemente enfermos e intubados con COVID. ¿Por qué está cayendo esta compañía? Porque este fármaco es un paliativo, es decir, no cura el virus, sino que reduce los síntomas para intentar mejorar y estabilizar las constantes vitales de los pacientes para que se puedan recuperar. No es lo mismo un medicamento paliativo que una vacuna que erradica directamente el virus, ¿de acuerdo? Luego, Overstock.com es un minorista de venta por internet, lógicamente. Podríamos ver incluso retrocesos en Amazon y otras compañías mucho más grandes, dada la reducción de las ventas. Peloton también, que es un fabricante de equipos de fitness y plataformas de equipos por internet. Si ya puedo volver al gimnasio, no voy a comprar maquinaria de entrenamiento para hacerlo a nivel particular en mi domicilio, por poner un ejemplo. Zoom, por supuesto, la plataforma de conferencias online. Si las empresas ven una reapertura de la economía que permita a sus trabajadores volver a acudir al centro de trabajo a trabajar, lógicamente veremos menores suscripciones de servicio por parte de las empresas con Zoom. Y Netflix, otra compañía que también depende mucho de que tengamos disponibilidad de estar en casa para poder disfrutar de los servicios, y se podrían lógicamente ver una minoración en el número de suscriptores. Lógicamente ya vimos este pasado trimestre
un menor dato de suscriptores durante este tercer trimestre, y si todo parece que va a haber una mejora en este último trimestre, y esperemos que sí, porque hay que ver la economía general en su conjunto, no solamente los resultados de un pequeño sector o un gran sector con carácter particular, podríamos ver todas aquellas empresas que den servicio a través de Internet y que requieran de suscripción, una minoración en su cotización por una minoración en la facturación y lógicamente en los beneficios. Y lo que vale la pena tener en cuenta, lógicamente, es que aún así, con esta mejora, los mercados no han tocado suelo. De hecho, en términos relativos, los índices están más altos que nunca. De hecho, el SP500 está un 30% más alto que hace 2 años y un 17% más que hace un año. Y por otro lado, en Europa, el DAX alemán está un 15% más alto que hace 2 años y aproximadamente al mismo nivel que hace un año. Estos no son niveles bajos, por lo tanto, vemos que todavía hay una sobrecompra, una sobrevaloración de la renta variable con carácter general, y aunque este tipo de sectores, de índices, como por ejemplo el DAX, puede haberse favorecido por esta noticia, no debemos recordar que la bolsa está tremendamente comprada y que deberíamos seguir esperando algún tipo de retroceso. De hecho, los índices, en concreto americanos, están muy sobrevalorados en cualquier medida, principalmente al alza, y el repunte ha sido impulsado por una expansión múltiple. De hecho, uno de los indicadores que podemos ver en la parte superior y que os voy a poner en pantalla completa, aparte del ratio de precios sobre ventas, es decir, que el precio está mucho más disparado que realmente las ventas que han tenido las compañías, el segundo indicador más elevado es el Buffett Indicator, el indicador Buffett. Este índice relaciona la capitalización bursátil de los principales mercados, de los índices, por ejemplo el DAX alemán en Alemania, el SP500 en Estados Unidos, el FTSE 100 en el Reino Unido o el IBEX 35 en España. Relaciona la capitalización bursátil del mercado con el Producto Interior Bruto nominal de cada uno de los países. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que ha habido un retroceso de las economías importantísimo y que las bolsas no han hecho más que subir, salvando quizá el IBEX 35, que ha sido de los pocos índices más realistas en cuanto a su comportamiento, hemos visto que este indicador está por encima de niveles del 130, 150, incluso en el caso de la economía británica, que ha tenido un retroceso en su economía importantísimo, hemos visto ratios incluso por encima del 200%. Eso nos da a entender, o debemos traducir, que están muy diferenciadas la evolución de la economía real, que en este caso sería el Producto Interior Bruto de cada uno de los países, con la cotización o el valor real de la capitalización bursátil de los mercados. Debería haber cierta alineación y cierta convergencia hacia el 100%, y siempre y cuando esté por encima de esos niveles deberíamos considerar que el mercado financiero de esos países está mucho más valorado o tiene más valor que la propia economía real del país. Y eso, a efectos prácticos, pues tiene poco sentido. Tiene mucho atractivo por saber que determinadas compañías de determinados países lo están haciendo muchísimo mejor que el propio país, pero en este caso estos ratios dan una alerta de que tenemos un mercado tremendamente comprado o muy disparado o muy valorado en comparación con la economía real de esos países correspondientes. Y ya para terminar, podríamos considerar que si hemos visto la vuelta de los inversores a activos tradicionales o inversiones tradicionales, podemos descontar que la inversión value, aparte de la propia de growth, que es crecimiento, que la hemos visto sobre todo en el sector tecnológico, de ahí que el Nasdaq haya sido de los índices que más haya subido, podríamos ver ahora una reversión hacia los otros índices, es decir, el Dow Jones, el SP500, en Europa el DAX o incluso el IBEX 35, que es un índice muy bancarizado, y aunque hemos visto un cambio de pesos hacia sector biotecnológico y tecnológico, todavía es un índice prioritariamente bancarizado y que podría haberse beneficiado. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien los índices están altos en general, los ratios de valor sobre crecimiento o de value sobre growth son extremadamente bajos. Es decir, todavía las acciones value están muy infraponderadas del resto del contexto de los mercados. Y ahora, con el regreso a la normalidad en la medida de lo posible, incluso si esto es algo remoto, es decir, que quede mucho tiempo para que eso surja, la rotación de activos de growth o de crecimiento hacia value podría durar mucho tiempo, y de hecho eso nos da un potencial de recuperación en esos niveles muy grande. Es posible una estrategia
para, lógicamente, entrar en este tipo de valores value a través de la compra directa de estas acciones en la plataforma, en la XStation, y hacer una cobertura de estas en caso de o en previsión de a través de la venta de sus propios índices. Es decir, si yo compro valores value en España, pues lo que haré será ponerme corto a través del CFD del índice del futuro del IBEX 35 en el mismo nominal o proporcionalmente al peso que tenga esta compañía en el índice de referencia. Podemos extrapolar eso para todos los mercados. Si tengo acciones alemanas con el DAX alemán, acciones francesas con el CAC 40, el FRA 40 en la XStation, valores italianos con el MIB italiano o el ITA 40 y, por supuesto, en los mercados americanos con el SP 500 y el Dow Jones principalmente. Recordar, la cobertura de carteras es fundamental para un desarrollo de largo plazo de nuestras inversiones, junto con la cobertura de divisas. No os olvidéis que recordar que hemos tenido una gran exposición a los mercados americanos, pero también hemos tenido una evolución principalmente desfavorable en cuanto a las inversiones, si nuestra cartera es en euros y las inversiones son en dólares. Un saludo, muy buenas, hasta la próxima. Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con Next TV.